Día de regocijo, de bendición y de victoria. De regocijo porque Él ha roto cadenas, está libertando al cautivo y está levantando a su pueblo en señal de justicia. Es día de gozo en el Señor Jesucristo y de victoria, porque todos nuestros enemigos caerán delante de nuestros pies en la gloria y en el poder de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Hoy les bendigo, pueblo santo. Hoy bendigo a toda la familia internacional y damos gloria y acción de gracias al Padre que nos da aliento y vida para estar en esta casa espiritual y poder glorificar el nombre de nuestro Dios. En el nombre de Jesús pido del Padre señales de victoria, sanidades, milagros, prodigios, bautismo en Espíritu Santo y fuego, tiempos de revelación, sanidad y victoria en el precioso nombre de Jesús. Que el Dios Todopoderoso derrame del fuego de su gloria sobre cada alma, sobre cada vida, por medio de este canal privado, y el Espíritu de Dios llegue al corazón, al alma, al espíritu y al cuerpo de todos los creyentes. Que el Todopoderoso Dios bendiga desde el más pequeñito, desde el niño hasta el más adulto. Que nadie quede sin ser visitados por los mantos de la gloria del Señor, para que el Dios de toda gloria, poniendo un sello de bendición, de victoria, de sanidad, de justicia en tu corazón, en tu alma, en tu familia, tú digas: la gloria de Dios me ha visitado en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, aleluya, gloria al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a ir a la palabra del libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Repito, libro de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. ¿Hemos llegado al libro? Amén. Leemos como está escrito: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era de los jefes de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces descendió de prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: no, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la familia de la palabra, el Señor ciña nuestros lomos, nos levante en el poder de su gloria, nos bendiga con su presencia y nos visite en su poder, en el nombre de Jesús. Estamos hablando del camino de los justos. El camino de los justos está manifiesto conforme al testimonio de la vida de un hombre llamado Zaqueo. Un hombre que primeramente era un judío, era un creyente, y en ese entonces era un creyente en el Dios de Israel, en el Dios de los patriarcas, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob. Él conocía la ley de Moisés y él también conocía a los profetas. Pero
Dios testificando por medio de Jesucristo, que Jesucristo es Salvador y Señor, Rey y sacerdote. Toma nota, por favor. Jesucristo es Salvador y Señor, Rey y sacerdote. Fueron los atributos que el Padre dio en depósito al que tomó el nombre del Hijo de Dios. Cuando fue bautizado Jesús en el Jordán por Juan el Bautista, se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, y en él me deleito y me complazco. A él oíd. Uno de los principios de fe para todos nosotros los creyentes es entender el llamamiento que Dios ha dado a la vida de Jesús. Cómo el Padre ha establecido el poder de la gloria de su reino en los atributos que le ha dado a Jesús. Y hay 4 principios y 4 fundamentos de los atributos del Mesías, de Jesucristo el Señor, que le fueron dados por el Padre en un testimonio, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Y es lo que estamos leyendo en Lucas capítulo 19, en el versículo 10, cuando dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Emmanuel, Dios con nosotros. Y estos atributos les fueron dados, gobierno le fue dado, este poder de gloria le fue dado por medio de Dios el Padre. Primero como Salvador, Mateo 1:21, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Segundo, Jesucristo es el Señor, porque Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Él es la cabeza de la iglesia. El Rosh, de la palabra cabeza en el hebreo, que se llama Señor, el que gobierna y el que domina en todo, por todo y para todo. Tercero, Él es el sacerdote de la casa del Dios viviente. Y al ser sacerdote, Él es mediador entre Dios y los hombres. Y el otro atributo es que Jesucristo fue coronado como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Algo que me apasiona de la palabra es que cuando Jesús en la ciudad de Belén había nacido y estaba en el pesebre, dice la palabra del Señor que vinieron los reyes, pero antes de llegar los reyes donde Jesús, dice la palabra que llegaron donde Herodes. Y dijeron los reyes delante de Herodes: hemos venido a dar una salutación, un saludo especial al Rey de Israel que ha nacido. Por favor, présteme atención. Venimos a dar una salutación, venimos a honrar, venimos a visitar al Rey de los judíos, al Rey que ha nacido. Ya se hablaba entre los hombres que Jesucristo era Rey. Por eso cuando Él lo crucificaron, antes de crucificarlo, a Él le pusieron la corona de espinas, porque decían: ¿eres tú el Rey de los judíos? Sí, Él era el Rey de los judíos, gloria a Dios. Él era el Rey de los judíos. Pero el Rey de los judíos, en la resurrección, por la obediencia, el Padre lo coronó Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, cuando Él resucita en gloria y el Padre lo corona y le entrega el altar del reino, dice la palabra del Señor que ahora Jesús ya no era únicamente el Rey de los judíos, sino que era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya sería el Rey para toda la humanidad, ya no solamente para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles. Y nosotros tenemos a Jesucristo por Rey y lo coronamos en gloria y alabamos su nombre en el nombre de Jesús. Entonces, cuando hablamos del camino del justo y hablamos del Hijo del Hombre, tenemos que mirar a Dios, su gracia, su poder, su favor para con el hombre, en los 3 estados del hombre. Por favor, hermano, nunca olvide que Dios siempre va a hablar, va a impartir, va a bendecir, va a restaurar, va a exhortar, va a reprender y va a corregir al ser humano como hombre en 3 estados, que es la creación de Dios: espíritu, alma y cuerpo. Ese es el gran abismo que hay
Esa es la gran muralla, la gran fortaleza que el enemigo ha traído a los hijos de Dios, a los creyentes. El pensar que Dios siempre mira es al hombre. No, Dios mira al hombre conforme a la imagen de Dios. Y la imagen de Dios, o en la imagen de Dios, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y Dios siempre va a hacer referencia de los tres estados del hombre, porque dice la palabra que Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No olvide, cuando dice que Él vino a buscar y a salvar, hay 4 atributos de Dios en Él. El primero, Jesús, Salvador. El segundo, Jesús, Señor. El tercero, Jesús, el sacerdote. Y el tercero, Jesús, el Rey de reyes y Señor de señores. Es como si usted pudiera pensar esto que yo quiero enseñarte. Es que tú mires a Jesús primeramente como el que vino a salvar. La palabra Salvador, usted lo puede leer en Juan capítulo 10. Dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. El Salvador da la vida por nosotros. Pero no da la vida por nosotros, por el cuerpo, que ese es el gran conflicto, esa es la falta de sabiduría y de entendimiento del Espíritu que el pueblo de Dios no ha entendido, porque esos tiempos son proféticos, y todo lo que es profético está en Apocalipsis 19:10, cuando dice la palabra que Juan se postró delante del ángel y el ángel le dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Adora a Jesús, porque Jesús es el espíritu de la profecía. Jesús es el espíritu del cumplimiento de todos los tiempos en los atributos de Jesús. Si Jesús dijo: yo soy el camino, es un atributo, y ese atributo se lo da el Padre por la gloria del Espíritu Santo. Si Jesús dice: yo soy el pan de vida, es un atributo que el Padre le dio por medio de la gloria del Espíritu Santo. Si Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo, ese atributo se lo dio Dios el Padre por la gloria del Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos entender los tiempos del Hijo del Hombre conforme al testimonio de Dios en la palabra. Entonces Dios no solamente lo coronó como Rey de gloria, y que es Rey de reyes y Señor de señores. Si usted va al Salmo capítulo 2, en el versículo 6 y 7, dice en el versículo 6 del Salmo 2: he puesto a mi Rey sobre mi santo monte. En el versículo 7 dice: yo publicaré el decreto. Dios me ha engendrado hoy. Entonces Dios engendra al Hijo, pero cuando engendra al Hijo, como lo engendra bajo la unción del Espíritu de Dios, quiere decir el verbo hecho carne de Juan 1:14. Entonces ahora en Jesús nosotros veremos la gloria del Padre. Ahora, ¿cómo veremos la gloria del Padre? En nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Familia de la fe, ministros de Dios, hermanos amados, escogidos del Señor, llamados desde el vientre de nuestras madres, para que nosotros seamos ahora apartados y escogidos para el plan y el propósito del Señor para nuestras vidas. Tienes que entender lo que te voy a enseñar. Si bien es cierto que Dios sana el cuerpo, nosotros vemos a la menstruosa, nosotros vemos a los leprosos, nosotros vemos al ciego Bartimeo. Jesucristo sana al enfermo, pero así como sana al enfermo del cuerpo, también sana al enfermo del alma y al enfermo del espíritu. Por ejemplo, si usted me dice a mí: hábleme de una enfermedad del espíritu, la baja estima, la conmiseración. Si usted es una de las personas que, siendo ya creyente, hasta hoy todavía vive bajo un estado de baja estima, de conflicto espiritual, emocional, que no crece, que no se levanta, es porque tienes enfermedad espiritual. La palabra dice espíritu de conmiseración, espíritu de baja estima, espíritu de soledad, espíritus de depresión. Si alguien que Dios va a sanar hoy
de esos espíritus. Ahora, los médicos lo llaman esquizofrenia, los médicos lo llaman bipolares, que las personas son bipolares, pero Dios dice no, son espíritus inmundos que desde el vientre de la madre, cuando la madre por alguna situación tuvo un conflicto en aquel momento con el esposo, o sea, la que ya era madre ahora tenía un conflicto con el esposo, tenía en el vientre a esta persona, un niño o una niña. Y lo que no nos enseñan, pero que está en la palabra, el bebé sufre espiritualmente los eventos que está viviendo la madre emocionalmente. Repito, los bebés sufren espiritualmente lo que están viviendo las madres emocionalmente. Porque emocionalmente es deshonra, baja estima, sufrimiento, violencia verbal o agresividad verbal o aún física, pero eso lo está recibiendo el niño espiritualmente en el vientre de la madre. Entonces, cuando los niños nacen bajo esos estados espirituales de temores, de miedos, depresivos. Aún en la parte académica, el niño no da el rendimiento académico, le da temor a muchas cosas, tienen espíritu de miedo, espíritu de temor, y eso es una sanidad espiritual que necesita hacer Jesús en el espíritu del hombre. Ahora, está las sanidades del alma. Lo hemos manifestado, lo hemos impartido. Está en la tercera carta de Juan, el versículo 2. Amados, yo deseo que sea, o amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En la prosperidad del alma, cuando en la vida del hombre, en la vida de la persona, sea un hombre o una mujer, viene tropiezos en su vida laboral, en su vida profesional, en establecerse bajo principios de mayordomía, de bendición financiera, de carácter, de ensanchamiento, de mayordomía, y hay tropiezos en la vida de los hermanos o las hermanas en estas áreas, es porque necesitan sanidad del alma. Si usted me pregunta, pastor, ¿me puede hablar en la Biblia de una persona que haya tenido sanidad del alma? Una persona que se llama Pedro. Pedro tuvo sanidad del alma y Pedro tuvo también sanidad del espíritu. ¿Por qué? Porque siempre él se hallaba frustrado, tanto en la parte económica y familiar como en la parte emocional. Entonces Pedro tenía los dos estados, y si usted lee en casa Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, usted va a ver cómo ese Pedro fue sanado por Jesús y fue transformado, y cuando el Señor lo llama al ministerio, él ya entra al ministerio en la comunión con Jesús. Él entra en el ministerio como uno que había recibido la bendición, la salvación, la restauración del Hijo del Hombre Jesucristo el Señor. Entonces, lo que está diciendo el Señor bajo estos 4 tiempos del Hijo del Hombre: el primero, Salvador; el segundo, Señor; el tercero, sacerdocio; y el cuarto, Rey, es porque nosotros, en el estado de la tricotomía del hombre, espíritu, alma y cuerpo, necesita de Jesús en esos 4 estados. ¿Por qué? Porque si yo entro en batalla o en lucha o en guerra espiritual, como usted lo quiera llamar, la palabra habla de guerra espiritual, eso está en Apocalipsis 12:17. Hay batallas. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, está en Efesios capítulo 6. También dice la palabra que hubo una gran batalla entre Miguel y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles. Entonces hay batallas espirituales, hay luchas espirituales. Y cuando yo tengo luchas espirituales, cuando ustedes tienen luchas espirituales, ustedes invocan a Jesús, pero muchas veces lo invocas como Salvador y resulta que lo necesitas es como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes saben, amados hermanos, que los sacerdotes no entraban en batalla. Los sacerdotes lo que entraban era a hacer ofrenda y sacrificio por el pecado en el santuario, ¿de acuerdo?
en la primera alianza, lo que conocemos como el antiguo pacto, que es la primera alianza, esa primera alianza usted no veía a un sacerdote con espada. Por eso cuando cayeron los muros de Jericó, que el sacerdote iba adelante, ¿qué fue lo único que hizo el sacerdote? Gritar, nada más. Adorar a Dios, nada más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que Jesucristo no es únicamente el crucificado. Claro que es el crucificado porque Él es el Hijo del Hombre. En la crucifixión está la victoria contra el pecado y la victoria contra la muerte. Usted lo puede leer en casa en Apocalipsis capítulo 1, 18. Dijo el Señor: he aquí que yo vivo y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y vencí, tengo las llaves y la victoria contra el pecado y contra la muerte. Entonces es interesante que Jesús tiene las llaves, y en las llaves Él tiene el poder y la autoridad para destruir al pecado y a la muerte. Tome nota, por favor: pecado y muerte, Apocalipsis 1:18. Pero ahí no habla de sanidad interior, ahí no habla de reino. Ahí en el versículo 18 de Apocalipsis 1 no habla de revelación, no habla de sacerdocio. Él dice: yo estuve vivo y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, estos son tiempos que nosotros debemos de entender. Tome nota: para los caminos de los justos. En otras palabras, siempre cuando Jesucristo dijo a los apóstoles, Él dijo: síganme. Cuando Él dijo a los discípulos o a los apóstoles: síganme, le dijo a Mateo: sígueme. Entonces, seguirme es el Hijo del Hombre hablando al hombre, pero ya en la tricotomía, en el principio y propósito de Dios para el hombre: espíritu, alma y cuerpo. Tome nota: yo para Dios soy espíritu, alma y cuerpo. Un hombre a imagen y a semejanza de Dios. Y por eso la palabra dice en Primera de Tesalonicenses 5:23 que el hombre es para Dios un ser completo en los tres estados: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si Dios dice que yo para Dios soy espíritu, alma y cuerpo, y yo tengo necesidad de mi espíritu en Dios, Él va a suplir esas necesidades. Él va a traer sanidad espiritual a mi espíritu. Él va a levantar mi espíritu. Él va a transformar mi espíritu por medio de su Santo Espíritu. Por esto, nosotros entendemos que hay prédicas como en esta del libro de Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, que nosotros de pronto miramos algunos eventos, pero no miramos la revelación de Dios, no miramos el conocimiento de Dios en el Espíritu, no miramos lo que Dios está haciendo. Entonces, dice la palabra que Jesús estaba en Jericó y pasaba por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Es decir, Zaqueo en su corazón ya había oído que Jesús hacía milagros, que Jesús perdonaba pecados, que Jesús había perdonado a la mujer hallada en el acto de adulterio. Y hay algo que usted tiene que entender, hermanos amados. En medio de el repudio, el rechazo y la persecución que hacían contra Jesús, porque la palabra dice que a Él quisieron matarlo, que a Él buscaban para tentarlo y que a Él lo perseguían. Eso está escrito en los 4 evangelios. Pero tomemos el caso cuando Jesús estaba postrado escribiendo en tierra y vienen para tentarle y le traen a la mujer hallada en el acto de adulterio. Y le dicen a Jesús:
Moisés mandó apedrear a la mujer hallada en pecado. ¿Qué dices tú? Entonces, ya te voy a explicar por qué esto estaba ocurriendo con Zaqueo. Entonces dijo Jesús: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos soltaron las piedras y se fueron y dejaron a la mujer sola con Jesús. Y Jesús le dijo a esta mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos amados, algo que me llama la atención en los 4 tiempos de la gloria de Jesús, como Salvador, como Señor, como sacerdote y como rey, era que en medio de la persecución y el rechazo que tenían contra él, algo que usted de pronto no puede entender, porque usted tendría que estudiar raíces hebreas. Usted tendría que no solamente escudriñar la Biblia, usted tendría que leerse muchos libros y conocer por la palabra lo que son las leyes de Moisés, Torá, para el pueblo de Israel. Usted tendría que tener eso en claro, porque la ley de Dios lo que dice es que la voz del sacerdote es la voz más alta frente al pueblo, en el llamamiento del pueblo en la comunión con Dios. Repito, el sacerdocio eran los que tenían la voz más alta, quiero decir, la voz en autoridad que tenían los sacerdotes a favor del pueblo o en el gobierno del pueblo santo de Israel por medio del lugar santo o de la casa espiritual. Entonces, a los sacerdotes se le había dado el poder por la palabra de Elohim, Dios, de condenar al pecador o de expiar el pecado del pecador o de restituir a la persona que había sido agraviada u ofendida por medio de agresión o pecado o injusticia. Entonces, ¿quién tenía la mayor autoridad? El sacerdote. La segunda autoridad para el pueblo de Israel eran los profetas. Pero ya los profetas no hablaban únicamente al pueblo, sino que hablaban a los reyes y a los sacerdotes. Entonces, en cuanto al pueblo, la mayor autoridad eran los sacerdotes. En cuanto al propósito de Dios para todo Israel, la mayor autoridad eran los profetas. Ahora, ¿quién en la primera alianza, en el antiguo pacto, en lo que es conocido como el antiguo pacto, en la primera alianza, quién tenía la mayor autoridad? El sacerdote. Y el sacerdote intervenía por la ley de Dios, por la ley de Moisés, por la Torá. Ellos intervenían por causa del templo, del santuario, para traer la justicia de Dios al pueblo en cualquier estado de la naturaleza de pecado. Entonces, la última palabra o la primera palabra o la primera y la última palabra la tenía el sacerdote. El sacerdote era Señor, escúchame por favor. El sacerdote era Señor aún sobre la vida del pueblo de Israel. Quiero que me preste atención. El sacerdote era el que tenía la voz y la autoridad. Era el más alto, supremo en autoridad sobre el pueblo. Y el sacerdote era el que mandaba a decir: o lo matan, o lo sacan del campamento, o qué deberían de hacer con ciertas personas que cometían pecado de muerte según la ley de Dios. Entonces, ¿por qué le estoy enseñando que en Jesús hay 4 eventos bajo gobierno, bajo autoridad, bajo atributos en Jesús, en el cual él mismo se denominó el Hijo del Hombre?
Porque usted puede leer conmigo, si usted va conmigo a las Escrituras, al libro de Lucas, el capítulo 19, en el versículo 10, usted va a leer: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ¿sabe usted lo que significa el Hijo del Hombre? Ese es el misterio. Ahora, usted es creyente. Y si usted es creyente, como creyente, usted tiene que saber y conocer y entender qué significa para usted el Hijo del Hombre. Porque si no, entonces usted no va a poder vivir una vida en justicia, una vida conforme al propósito y a los caminos que Dios tiene preparado para ustedes. No lo puedes vivir. Tienes que entender en el espíritu, con entendimiento espiritual, con una mente renovada, con la mente de Cristo, qué significa el Hijo del Hombre. Entonces dice: el Hijo del Hombre, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, por esto te digo, toma nota, los 4 atributos que Dios dio en Jesús como el Hijo del Hombre. El primero, Salvador. Por eso usted lee en las Escrituras: Él vino a buscar y salvar. Él es Salvador. Y la palabra Salvador tiene que ver con la crucifixión, tiene que ver con que Él cargó el pecado de todos nosotros. El segundo atributo de Jesús es Señor. El tercer atributo de Jesús es sacerdote. Entonces, cuando Jesús le dice a los fariseos, a los saduceos y a algunos sacerdotes que lo estaban tentando a Jesús, cuando le trajeron a la prostituta, ¿quién habló allí? ¿El Salvador? ¿El sacerdote? ¿Quién habló allí? ¿El Señor? ¿Quién habló allí? ¿El Rey? ¿Quién habló allí? Entonces allí hay 2 eventos. Por favor, présteme atención. Jesús está de rodillas, delante de Él está el pueblo, aquí está la mujer que iban a apedrear. Vienen y le preguntan a Jesús que Él es la ley del Dios eterno, porque Él nació bajo la ley, Él trae el testimonio de la ley. Y dice la palabra de nuestro Dios que le preguntan a Jesús para tentarlo. Entonces Jesús, ahora, si le están preguntando a Él, los que tenían la autoridad, que eran los sacerdotes, y que por causa de ser un pueblo que estaba ahora bajo dominio de Roma, no podían ejercer el sacerdote conforme a la ley de Dios, sino que tenían que ejercer el sacerdocio conforme a la ley de Roma. Y ya le voy a explicar esto. Entonces, cuando le preguntan a Jesús qué haría Él con la mujer, entonces Él como sacerdote dice: si ustedes están libres de pecado, condénenla, porque es la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice que el sacerdote, présteme atención por favor, que el sacerdote debe de estar libre del pecado, porque el sacerdote es el mediador entre el hombre de Dios, o en este caso el judío, y Dios, conforme a la ley. Pero la ley lo que le da en el supremo llamamiento al sacerdocio y a la ley levítica del sacerdocio es que el sacerdote tiene que estar sin pecado. Tiene que estar sin pecado. Entonces, cuando Jesús hace referencia a los escribas, a los fariseos, a los saduceos y a los rabinos y a Anás y a Caifás, si alguno de ustedes está libre de pecado, bien puede apedrearla. Jesús estaba hablando como sacerdote, por eso lo respetaban. Pero cuando Él le dice a la mujer samaritana: vete y no peques más, le estaba hablando como Salvador. ¿Por qué? Porque ese atributo se lo dio Dios a Jesús. Por eso, el que es sacerdote, para entrar a la presencia de Dios e interceder por los pecados del pueblo, Él mismo toma la posición de un cordero para ser inmolado en una cruz
y ser crucificado, que dice la palabra del Señor, que Él como Salvador cargó el pecado. Pero proféticamente lo dijo aún Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Aleluya. Entonces, por un lado, como el Hijo del Hombre, Él carga el pecado. Pero por otro lado, Él quita el pecado. Ahora, si yo soy un ministro de Dios y en tu espíritu hay pecado, espíritu de pecado desde el vientre de tu madre, tome nota, Salmo 51:5, en pecado fui concebido. O sea, si tú tienes pecado del vientre de tu madre y viene un predicador y te dice: si tú confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, tú ya eres salvo. Porque así está escrito en Romanos capítulo 10, el versículo 9 y 10. Si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios le levantó de los muertos y le resucitó, dice la palabra que todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Pero la palabra salvación allí no es una expresión, sino es todo un evento profético. Todo un evento profético. Porque cuando Jesús viene a la casa del Padre, al templo de Salomón, hasta ese entonces todavía se estaban haciendo sacrificios por los pecados. Pero como Él a lo suyo vino, es decir, a los de su servicio, Él vino fue primeramente como un sacerdote, porque Él vino a traer el pan a los hijos de la casa de Israel. Y el pan es el pan del sacerdocio, el pan sin levadura. Son leyes judaicas que todavía los gentiles no han entendido. Por eso usted léase en casa Juan capítulo 6, versículos del 53 al 57. Jesús mismo dice: yo soy el pan de vida. El que come mi carne tendrá vida en mí. Pero para ustedes es algo no entendible, porque si usted lee Juan capítulo 6, versículos del 53 al 57, allí usted va a leer que Jesucristo dijo: el que come mi carne. Entonces yo le preguntaría a usted como creyente: ¿usted cuándo comió la carne de Jesús? La respuesta que usted me va a decir: ni yo ni en el tiempo de Jesús nadie comió su carne. Y yo le diría: hay un error allí, porque cuando Jesús se sentó a la mesa con los 12, de los cuales había uno que se llamaba Judas el Iscariote, y él lo vendería, el Iscariote estaba contaminado, era una masa leudada, pero los 11 eran masa no leudada. Y dice la palabra de Dios que él tomó el pan, y la palabra pan en la raíz hebrea tiene que ver con la palabra masa. Entonces Jesús tomó el pan y lo partió y les dio diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Que por la tradición católica se piensa que ese pan es el pan que va a la boca del creyente, que tritura con sus dientes y que va al vientre, y que dice el mismo Jesús que todo lo que va al vientre va a la letrina. Entonces nosotros traemos de la tradición y de la raíz católica que lo que se llama la hostia es el cuerpo de Cristo. Hermanos, no, el cuerpo de Cristo no es el pan que tú te comes. El cuerpo de Cristo eres tú, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Tú, yo, somos el cuerpo de Cristo. Ahora, en la parte simbólica, imagen, es que cuando yo tengo el pan en la mano, lo que quiero decir es que en mi mano yo tengo al cuerpo de Cristo. Entonces, simbólicamente tengo en la mano el cuerpo, pero espiritualmente, ¿cuál es el cuerpo?
Bueno, el cuerpo son todos los que estamos participando. Pero dice el Señor que si en uno hay lascivia, en otro hay soberbia, en otro hay arrogancia, en otro hay hipocresía, entonces ese no es el cuerpo de Cristo, porque ese cuerpo está contaminado. Porque, hermanos, yo bendigo al pueblo de Israel, bendigo a los rabinos y a los judíos, pero se supone que los que me tienen que enseñar a mí de lo que significa el pan de la Pascua, que está en el libro de Éxodo capítulo 12, cuando el pueblo de Israel fue a salir, dice la palabra que primeramente se tomara un cordero por familia y luego se partiera el pan. Esos son, como dice la palabra del Señor, sombra de los bienes venideros. Escúcheme, sombra de los bienes, es decir, la imagen de la sustancia. Entonces, yo no voy a poner mis sentidos en el pancito que tengo en mi mano, porque para mí es una imagen. ¿Qué quiere decir una imagen? Algo que ahorita es y en unos minutos no es. ¿Usted me entiende? Eso es como cuando usted tiene hambre y se sienta a la mesa y le sirven todo un banquete. Eso es una imagen, porque a la media hora, a la 1 hora, ya de eso no queda nada. Y a los 2 días, peor. Pero la sustancia de lo que usted se comió, que fue la proteína, que fue las vitaminas, que fue los minerales, van a quedar funcionando en su cuerpo y le van a dar la fortaleza, la capacidad intelectual. No sé si usted me está entendiendo, pero le pido a Dios que usted me pueda entender. Entonces, yo no puedo participar de lo que se llama la Santa Cena, que no se llama santa ni es cena. Se llama la Pascua de Yahshua, la Pascua del Mesías. ¿Por qué la Pascua del Mesías? Porque fue Él el que murió. Su cuerpo fue partido, su carne fue partida sobre el madero, aunque no fue tocado el hueso suyo. Por eso cuando le iban a golpear en los pies para romperle las piernas, le dijeron no, más bien atraviésale la lanza, porque escrito estaba, no le tocarían, no le romperían un hueso suyo, porque la palabra hueso es unidad. La palabra hueso es unidad. La palabra carne es división. La palabra carne es separación. Por eso el esposo y la esposa, siendo carne, están leudados, están separados. Viven juntos, duermen en la misma cama, pero están separados. ¿Están separados en qué? En el mismo propósito, en el mismo destino, en la misma bendición, en la misma justicia, en la misma gloria. Entonces, ¿por qué te estoy enseñando todo esto? Primero, porque tú eres un hijo o una hija de Dios. Dije, tú eres un hijo o una hija de Dios. Y como hijos de Dios y como hijas de Dios, ustedes tienen que conocer la verdad espiritual de lo que Jesús hizo por ustedes. Porque usted no puede vivir una vida espiritual bajo engaño. Entonces, ¿cuál es el misterio de todo lo que estoy enseñando? Que lo que fue sombra, ahora es sustancia. Y lo que Dios nos está llamando es a todos nosotros a participar en el Espíritu Santo con Jesús. Pero pastor, no lo veo. Claro, no lo ves, porque Él es sustancia. Es la fe y el Espíritu Santo el que te va a llevar a la obra de Dios en Jesucristo. Primeramente a tu espíritu, que se formó desde el vientre de tu madre en el momento de la concepción. 2, en tu alma, que es la que se ha venido desarrollando desde tu niñez hasta hoy, y tu cuerpo, que es el que tú conoces. Entonces, si yo tomo Juan capítulo 6, si yo tomo Juan capítulo 3, versículo 6, y yo digo, yo soy nacido de la carne, y yo me creo un cristiano carnal, y no aprendo a mirar a mi alma, y no aprendo a mirar a mi espíritu, y no aprendo a mirar la gloria de Dios en Jesucristo para mi alma y para mi espíritu, entonces yo voy a ser un cristiano congregacional que diré amén a lo que no entiendo
que daré diezmo y ofrenda de lo que no participo, que participaré de una cena que no entiendo, porque todo lo estoy haciendo en mi naturaleza. Mas si Dios por medio de Jesucristo nos da la salvación, la redención, la revelación, entonces ahora yo voy a entrar, quiero que me prestes atención, ahora yo voy a entrar en el reino de Dios, en la comunión con Cristo, conforme a su sacerdocio y en la naturaleza de Salvador. En otras palabras, son dos pasos que tenemos que dar. Primero, salvación en sacerdocio. El sacerdocio, ya dije, Jesús le habló a los sacerdotes, le habló a los escribas, le habló a los judíos, fariseos y saduceos. Él se dirigió primero a ellos. Y para que Jesús, le pueda hablar a sacerdotes, él tenía que tener la autoridad de un sacerdote, aunque no lo reconocían ni siquiera como sacerdote. Pero aquí hay un misterio, y es que Dios sí lo reconoció como sacerdote, porque el sacerdocio es mediador entre Dios y los hombres. La palabra, tome nota, de Juan capítulo 1, el versículo 12, a los suyos vino, y los suyos, la palabra los suyos representa los de su propio servicio. ¿Quiénes son los de su propio servicio? Sacerdotes. Jesucristo tenía que venir como sacerdote a la casa del Padre. Por eso Jesús dijo, préstame atención, por eso Jesús dijo: vosotros habéis vuelto la casa de mi Padre cueva de ladrones. ¿Quiénes son los que miran la casa como la casa? Los sacerdotes. Por eso yo oro mucho al Señor, porque los hombres de hoy en día en las congregaciones no ejercen sacerdocio. Y si no hay sacerdocio, hermanos, no hay justicia. No hay justicia, porque no hay sacerdote en la casa. Por eso es que las iglesias cristianas están llenas de hermanas más que de varones. Y lo que hay que levantar es el cuerpo del varón en la casa espiritual bajo sacerdocio. Ahora, en Cristo Jesús estoy de acuerdo, yo lo entiendo, para mí es muy claro, porque ahora el varón ya no está en el cuerpo, sino en el alma. Y la iglesia no está ahora en el cuerpo, sino en el alma. Así que si Dios Elohim me dice a mí que yo soy para él varona, que yo soy para él la iglesia, que yo soy para él la postrera Eva, porque la iglesia es la que da vida. Por eso dice que yo entraré en el desposorio con Jesús, porque él vendrá en su segunda venida y participaré con él de las bodas. Y si yo participo con él de las bodas, dice la palabra que ahora yo soy una virgen pura, aunque humanamente tengo la naturaleza de un hombre varón. Pero espiritualmente, al entrar en el desposorio, no soy varón, soy varona. ¿Y qué es lo que hace entonces mi estado de varona para Jesús? Porque la palabra dice que Jesús se va a casar conmigo y yo soy varón. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, así dice la Escritura, ¿sí? Que yo siendo un hombre, él se va a casar conmigo. Bueno, él no se va a casar conmigo, él se va a casar con la santidad de mi carne, que es un estado de mi alma. Repito, necesitamos entender con urgencia las revelaciones, la sustancia, la gloria de Jesús, ya no como el Hijo del Hombre, porque él dijo aquí el Hijo del Hombre, sino ahora como el Hijo de Dios, como el resucitado en gloria. Por eso el mismo Jesús que caminó con Pedro, que caminó con Mateo, que caminó con Juan, ese mismo Jesús luego muerto se reveló a ellos
se manifestó a ellos, ya no como hombre en cuerpo terrenal, sino como un cuerpo de gloria, sustancia. Y es lo que le pasó a Zaqueo, y con esto quiero terminar. Entonces, cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, dice en el versículo 8 de Lucas capítulo 19, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, tome nota por favor, ¿dijo a quién? Al Señor. Otra vez, ¿dijo a quién? ¿Dijo al Salvador? No. ¿Dijo al Rey? No. ¿Dijo al sacerdote? No. ¿A quién dijo? Bueno, le estoy confirmando que primero Salvador. ¿Por qué? Porque en el versículo 10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Si Él salva, Él es ¿qué? Salvador. Y en el versículo 8, entonces Zaqueo se puso en pie y le dijo al Señor, aleluya. Entonces, ¿cuál sería la manifestación de Jesús primero entre sacerdote y Señor? El primer estado de la manifestación de Jesús es Señor, porque Él hará lo que el Padre le mande hacer. Entonces, si, por ejemplo, si Jesús le dice a Lázaro, Lázaro, ven, sal fuera, y Lázaro estaba muerto, ahí estaba hablando el Señor. Sí, también estaba hablando el sacerdote, y también estaba hablando el Rey, el que venció a la muerte y al pecado, porque es un reino. Por eso el reino de los cielos se nos ha acercado. Entonces, hermanos amados, familia de la fe, aquí tenemos mucho que aprender. Y usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver lo de la cena con Zaqueo? ¿Qué tiene que ver lo del sacerdocio de Jesús con Zaqueo? ¿Qué tiene que ver con que Él es el Señor con Zaqueo? Porque no es con Zaqueo, es con todos nosotros. Es con todos nosotros. Y los que Dios salvará después de nosotros. Y los que vendrán en los años postreros, en salvación, en redención, en bendición, en sanidad, en victoria. Entonces, por eso yo creo en Jesús, el que me sana, el que me salva, el que me provee, el que es el Yahweh de los ejércitos, el que peleará por mí, el que derrotará al enemigo, el que murió por mí cargando el pecado, el que es mi cuerpo, el que es mi gloria, el que es mi victoria, el que es mi sabiduría. Pero yo tengo que aprender cómo tomar de Él según el tiempo que mi alma, mi espíritu o mi cuerpo necesitan. La gloria sea al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, termino con esto. Cuando Jesús, el Hijo del Hombre, verdaderamente tiene un encuentro, mejor dicho, cuando tu alma tiene un encuentro verdadero con Jesús, a ti te pasa lo que le pasa a Zaqueo. Su vida en ese momento, en ese instante cambia. Cuando yo veo creyentes que llevan años en las iglesias cristianas y no hay cambios en sus vidas, no es porque ellos no quieran cambiar, sino porque no han entendido lo que es el poder de la gloria de Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces, el Hijo del Hombre era el portador de los atributos de Dios en su naturaleza. Entonces, el misterio es que Dios le dio por nombre Jesús, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, la palabra Jesús, y con esto termino, tome nota, la palabra Jesús tiene dos tiempos: como hombre natural y como el Rey de gloria, como el Rey de reyes y el Señor de señores. Amén. Para que usted me entienda, si usted va a las Escrituras, al libro de Daniel, si usted va a Lucas capítulo 2, habla de Gabriel, el príncipe de los ángeles, perdón, a Miguel, el príncipe de los ángeles. Habla de Gabriel, y Gabriel es un nombre. ¿Me está entendiendo? Miguel es un nombre, Gabriel es un nombre. Amén. Pero Gabriel y Miguel son ángeles. Ahora, Jesucristo es el Hijo de Dios, y el nombre Jesús es para los dos estados: como hombre, como persona, como el Hijo de José y de María, perdón, como el Hijo de Dios, nacido de María, Jesús, pero también el resucitado. Así que a Gabriel y Miguel son nombres de ángeles espiritualmente.
¿De acuerdo? Nunca jamás en la Biblia ni Gabriel ni Miguel se presentaron como seres humanos. Siempre se presentaron como ángeles. Pero Jesús se presenta en dos maneras: como hombre y como el ángel de Yahweh, el todopoderoso Dios, en gloria. Entonces, cuando Dios le dio a Jesús ese nombre, se lo dio en todos los estados, en las dos naturalezas, imagen y sustancia. Y con esto termino. La gloria al Padre. Hay mucho por aprender, pueblo de Dios. Usted tiene que despertar, tiene que levantarse, tiene que comprometerse con este Dios todopoderoso. Es un Dios de gloria, de milagros, de prodigios. ¿Por qué? Porque los milagros, salvación, redención, bendición, liberación, restauración, esos son milagros de Dios. Y nosotros ahora somos los herederos de esas señales de gloria en Cristo Jesús. La bendición de Dios sea con todos ustedes. Les amamos y les bendecimos en Cristo Jesús y les decimos shalom. No olvides, cuando tu alma tiene un encuentro como lo que vivió Zaqueo con Jesús, tu vida cambia. Si tú lo único que has ganado es el amor y la gracia del Padre para ir a una iglesia cristiana, para leer la Biblia, pero no has crecido en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, es porque aún no has conocido los caminos de justicia del Dios Todopoderoso en los 4 tiempos que ya hablé. Primero, Salvador. Segundo, Señor. Tercero, sacerdote. Y cuarto, Rey de reyes y Señor de señores. La paz del Dios Altísimo sea con todos vosotros en el nombre precioso de Jesús. Bendiciones.